Hola, bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. Como podéis ver, Andreu Jaume no ha podido estar hoy aquí con nosotros, ni el profesor Jordi Llobet, así que me han pedido que haga la presentación de la ponente de hoy, de Cecilia Dreymüller, a quien damos la bienvenida. Es un placer presentarosla. Cecilia, igual ya habréis leído la nota biográfica o incluso la conocéis. Es doctora en Filología Hispánica y especialista en literatura germánica y hoy habla por primera vez en uno de nuestros cursos en el Institut d'Humanitats. Además de ser docente en el Goethe-Institut, Cecilia es crítica literaria en el Süddeutsche Zeitung y colabora con Babelia y es autora, entre otros libros, de Incisiones, panorama de la narrativa en lengua alemana desde 1945. Está publicado en Galaxia Gutenberg en el 2008. Y Cecilia es además responsable de una excelente edición y traducción de la poesía completa de Ingeborg Bachmann, que ha publicado en su propio sello editorial Tres Molins. Ha traducido también varios libros del premio Nobel Peter Handke, sobre quien ha escrito el ensayo Peter Handke y España, publicado en Alianza en el año 2017. Así que, como comprobaréis, Cecilia es una persona idónea, ¿no?, para hablarnos de este periodo tan fascinante de la historia, de la historia universal y de la historia de Alemania, que es la República de Weimar. Así que os dejo con ella. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias por haberme invitado aquí a este estupendo curso y con un tema tan complejo desde la República de Weimar, que es un periodo que queda justamente de hace 100 años, o sea que estamos en el centenario de los años 20. Y es una época de la que a lo mejor todos conozcamos imágenes. Probablemente últimamente han visto algunos de ustedes algún episodio de la serie Babylon Berlin, que es una muy fiel recreación de los últimos años de la República de Weimar. Y como es una época tan compleja y tan revuelta, vale la pena mirarla de cerca y desentrañar ciertos aspectos que conciernen la literatura y la política. La República de Weimar solo existió durante un periodo muy breve. Fue un estado de escasa estabilidad política, una economía tambaleante y unas consecuencias sociales de esta economía desastrosas. Y sin embargo, en el terreno de la literatura marcó un hito muy grande. No solo por la cantidad de novelas, de películas, cuadros, obras de teatro, revistas culturales, obras arquitectónicas que produjo, que es realmente increíble, sino por los impulsos tan variados y poderosos que todavía irradian de allí. No somos conscientes de ello, pero siguen activos hasta hoy estos impulsos. Nuestro cine, nuestro teatro, nuestra literatura, nuestras casas, incluso nuestros peinados y nuestra ropa, en buena medida, se inventaron en los años entre 1919 y 1933. En la literatura coincidieron en esos breves años un número impresionante de figuras de rango mundial que se conocían y que se trataban entre ellos y produjeron entre ellos esta gran ebullición de ideas. Cada cambio a gran escala necesita un terreno en el que puede prosperar. En el caso de la eclosión intelectual de la República de Weimar, ese terreno fue Berlín. La capital prusiana, que desde 1850 había crecido tan vertiginosamente, se convirtió en el centro de la vanguardia,
del experimento, del intercambio de formas y estilos, dejando atrás a Viena, que había sido hasta entonces la capital cultural, digamos, de Europa Central. Berlín atrajo como un imán a las cabezas más productivas e inquietantes del momento. Acudieron a esta gran metrópoli. En los años 20, Berlín tenía más habitantes que ahora, 4,5 millones. Ahora Berlín más o menos tiene 3,5 millones de habitantes. A esta gran metrópoli acudieron autores de los 4 rincones del Reich alemán y del antiguo imperio austrohúngaro, desde Estrasburgo a Zürich, desde Tirol y Luxemburgo, desde la Galicia ucraniana y la Bucovina rumana. Todos confluyeron, todos se fueron a Berlín. En los cafés de la Potsdamer Platz, aquí vemos uno, el famoso Café Josti, la terraza con vista hacia la Potsdamer Platz. En los cafés también de la Kurfürstendamm alternaban famosos y desconocidos, hermosos, ricos y pobres. Kafka a lo mejor se encontraba con la poeta Henriette von Hardenberg. Nos acordamos que en los años 20 se publican las obras de Kafka en su mayoría póstumamente, El proceso, El castillo. Heinrich Mann conversaba en uno de estos cafés con Else Lasker-Schüler. Uno de los cafés de Else Lasker-Schüler precisamente era el Josti. Thomas Mann, el hermano de Heinrich Mann, se encontraba con Hermann Hesse, que publicaba también en los años 20 las grandes obras que conocemos de él, sobre todo Siddhartha, ¿no? El lobo estepario. Thomas Mann publica en el 24 La montaña mágica. A lo mejor se encontraba Robert Musil con Alfred Döblin, Rilke quedaba con Hugo Ball, Stefan George a lo mejor con Gottfried Benn. A estos autores mayores se juntaban talentos emergentes o ya consolidados como Bertolt Brecht y Joseph Roth. ¿Se acuerdan Joseph Roth con La fuga sin fin, con la marcha Radetzky? Todas obras publicadas a finales de la época de la República de Weimar. Hermann Broch se encontraba con Stefan Zweig. Stefan Zweig, que en España en los últimos 10 años, ¿no?, ha tenido un gran revival. Se han vuelto a publicar casi todas sus obras. En los años 20, él publica Carta a una desconocida, La confusión de los sentimientos y La maravillosa momentos estelares de la humanidad. Tenemos probablemente en un café de estos también a Ernst Jünger, que publicó en 1920 Entre tormentas de acero, sus experiencias en la Primera Guerra Mundial. Probablemente estaría Leon Feuchtwanger, estaría Kurt Tucholsky, Erich Maria Remarque. No sé si se acuerdan de Sin novedad en el frente, fue una película bastante hermosa de los años 50-60. Hans Fallada, Erich Kästner, etc. Es una fauna, o fue una fauna muy, muy diversa. Ahora bien, ¿por qué he titulado esta conferencia Literatura y Política? Cualquiera que abra un libro de estos autores que acabo de mencionar, sea poesía, sea teatro o sea prosa narrativa, se da cuenta que está ante contenidos enormemente politizados. O tratan de la lucha de clases, o tratan de la miseria de la vida en las grandes urbes,
del individuo escindido entre partidos políticos y sindicatos. Y es que esta época de la República de Weimar fue una época enormemente politizada, hasta un punto que hoy cuesta imaginar. Es un proceso que empezó ya bastante atrás, alrededor de 1900, cuando surgieron el movimiento obrero y los nuevos partidos de izquierdas y de derechas que forman luego el panorama de la República de Weimar. Pero el toque de atención que mentaliza a las grandes masas fue la Primera Guerra Mundial, en la que entraron cantando muchos patriotas apolíticos y de la que salieron muchos perdedores vengativos en busca de un líder duro y unos pocos pacifistas convencidos. El ejemplo más notorio es Stefan Zweig. Pero también Alfred Döblin, el gran analista de los estragos de la Gran Guerra, entró en ella agitando la bandera nacionalista y volvió bastante pensativo. Luego, además, hay que tener en cuenta que en 1917 se produce la Revolución Rusa y esto naturalmente contribuye a alentar las esperanzas a un cambio de gobierno también en Alemania. Al año prendió la mecha de la llamada Revolución de Noviembre de 1918, en la que durante unas semanas existió en Múnich una república de consejos según el modelo soviético. Aquí vemos unas barricadas en Berlín durante la Revolución de Noviembre, a cuyo final Rosa Luxemburgo y Kurt Liebknecht son asesinados. Todo este proceso de movilización ideológica e intelectual necesariamente se reflejó en la literatura. Es más, la novela en este momento recupera su importancia como medio de conocimiento, como lo había tenido en la época romántica. Y vuelve a ser el sismógrafo de las tendencias de esta época tan compleja. Se trata de un fenómeno a nivel mundial, no es algo excepcional de Alemania o de la Austria del momento. Pero la República de Weimar sí constituye, pongamos, un importante foco de esta modernización literaria. ¿Cómo era esta nueva república que duró tan poco entre el Segundo Reich, el imperio del Kaiser Guillermo II y el llamado Tercer Reich de Adolf Hitler? Como era de suponer, la Primera Guerra Mundial acabó con el orden político-social anterior. Se hundió el Reich del Kaiser y con él la sociedad guillermina tan próspera y avanzada que conocemos, por ejemplo, por las maravillosas novelas de Theodor Fontane. Si todavía no han dado con Theodor Fontane, lo recomiendo calurosamente. Es uno de los grandes escritores del XIX y el mejor cronista que uno se puede imaginar. Hannah Arendt, en sus reflexiones sobre Bertolt Brecht y su relación con la política, describe la situación en Alemania durante estos años de la siguiente manera.
Lo que los caracteriza es la rotura de la tradición tanto a nivel cultural como a nivel político y social, como hecho consumado, no ya como problemática. 4 años de destrucción inaudita habían arrasado al mundo, lo habían depurado de todo rastro humano, de todo aquello a lo que generalmente se atiene la gente, incluidos los objetivos culturales y los valores morales. De ahí que yo, a principios de 1919, era un estado más imaginario que real. Una apuesta idealista cuyo gran fallo era que ignoraba la falta de conciencia democrática de muchos ciudadanos y, en definitiva, ignoraba la falta de identificación con él de la gente de a pie. Curiosamente, se llama República de Weimar. Aquí tenemos un mapa de la Alemania de los años 20 y, como pueden ver, Weimar está a unos 300 kilómetros o 250 kilómetros de Berlín, lejos de los disturbios de la Revolución de los Consejos, porque ahí se refugiaron los padres de la Constitución. Una Constitución que, como a lo mejor saben, sirvió de modelo para muchas constituciones modernas de los estados que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los análisis más completos y lúcidos de las turbulencias políticas de estos años las ofrece Alfred Döblin en su tetralogía Noviembre de 1918. Es un ciclo de novelas que se ha publicado, se ha traducido al castellano hace unos años, hace poco, pero comprende 1.600 páginas. Y si no se quieren leer las 1.600 páginas, que las recomiendo muchísimo, como comienzo para introducirse en esa época, recomiendo la autobiografía de Ernst Toller, titulada Una juventud en Alemania. Toller además tiene para un lector español un interés especial. Su defensa de la Segunda República, su labor humanitaria durante la Guerra Civil y hasta su muerte lo vinculan estrechamente con España. Se suicida en Nueva York al enterarse del reconocimiento internacional de la España franquista en 1939. Toller, pues, había formado parte en 1919, principios, de la República de Consejos de Baviera, y al ser detenido redactó en la cárcel las obras de teatro de agitación política que le dieron tanta fama. Aquí le vemos delante de la cárcel en la que pasó 5 años, de 1919 hasta 1924, y donde nace el escritor Ernst Toller. Durante esta estancia en la cárcel, él redacta ya las primeras páginas de Una juventud en Alemania, donde se encuentran las primeras reflexiones sobre un tal Adolf Hitler, que resumen a la perfección el caldo de cultivo político que nos interesa hoy. Y cito de Una juventud en Alemania: un prisionero me cuenta que se encontró con el pintor austríaco Adolf Hitler en los primeros meses de la República en un cuartel de Múnich. En aquel entonces, Hitler
decía que era socialdemócrata. Cuenta el prisionero que el suboficial médico le había soplado que durante la guerra, cuando volvía del frente, el Hitler ese había acabado en un hospital militar con problemas nerviosos y ciego, y que de repente había vuelto a recuperar la vista. Me deja pensativo. Para quedarse ciega cuando viene un tiempo que no quiere ver. Hay ricos industriales que apoyan al Hitler ese. Agita también contra los sindicatos y ellos lo utilizan de topera. Es interesante que este episodio de la ceguera nerviosa lo retoma otro gran novelista austríaco, Ernst Weiss, que escribe una magnífica obra, El testigo ocular, antes de suicidarse en París en 1940 ante el avance de las tropas alemanas. El tiempo que Hitler y muchos otros no querían ver era, ya lo hemos dicho, el desgobierno de la inmediata posguerra y sus revoluciones abortadas, la desgracia de los soldados vueltos de la guerra, traumatizados y mutilados, el desempleo, el hambre, la gran deflación de 1924 que se llevó los últimos ahorros de la gente de a pie. Aquí vemos unos niños jugando en la calle con fajos de billetes. Una hogaza de pan llegaba a costar 2 millones de marcos. Aquí vemos un cuadro, un grabado de Georg Gross, titulado Hambre, muy característico para mucha gente en las grandes ciudades, que solamente podían ver lo que había en los escaparates, pero no tenían poder adquisitivo. En cuanto a elaboración narrativa de estos hechos, antes he dicho que en la República de Weimar la novela recupera su capacidad de instrumento de análisis de la época, y este instrumento se prepara o lo preparan unos escritores anteriores. Principal o el más importante es Heinrich Mann, que yo señalaría como el gran precursor de la novela política, que se anticipa al realismo de la nueva objetividad en los años 20 y especialmente en esta trilogía que empieza con El súbdito y cuyo segundo volumen, Los pobres, de los años 20 que se inspiran en esto. No sé si se acuerdan del súbdito. Esta es la novela, una magnífica novela sobre un jovencito burgués en la época guillermina, un jovencito de buena familia, que es un niño de mamá y que hereda una fortuna y conquista una chica y se convierte en el dueño de una gran empresa, con todas sus miserias y con toda su superficialidad, siendo el representante de la alta cultura y también político en el pueblo en el que tiene la empresa. Pues en la segunda trilogía, Heinrich Mann cuenta la misma historia, o mejor dicho, utiliza los mismos protagonistas de El súbdito,
pero cuenta ahora la historia desde la perspectiva de los obreros en la fábrica del ahora acomodado Dieterich Hessling, así se llama el dueño de la fábrica. Y interesante es como es la lucha entre Dieterich, el dueño de la fábrica, para mantenerse en su sitio privilegiado, y los obreros que se organizan y cómo él desmantela sus intentos de organizarse. Pero la verdad es que es muy, muy interesante ver el espectro político que despliega la novela. Ahí se ven todas las opciones políticas de finales de la época guillermina, antes de la guerra, ¿no? Desde el comunismo sindicalista, pasando por el socialismo de Bebel, el nacionalismo chauvinista, los antisemitas. Es un verdadero estudio social político muy, muy fascinante. Aquí tenemos un cuadro de Otto Dix, que forma parte también de esta politización en las artes y en la literatura. En el tríptico, en la parte central, vemos la Berlín festiva y entretenida, y uno se fija menos en las alas a la izquierda y a la derecha, donde vemos justamente el mutilado de guerra, aquí en el ala izquierda, y con las prostitutas, ¿no? Y en el otro lado, otra vez, el mendigo sentado, ¿no? Mutilado también, y otra vez unas señoras que tienen que vender su cuerpo. Una parte de del análisis literario de la época va al cargo del periodismo. En esta época se funda el periodismo crítico político de la mano de unas grandes figuras. Erwin Kisch, periodista nacido en Praga y que vive buena parte de su vida en Berlín. En 1923 él publica la primera recopilación de sus reportajes sobre los mendigos y sin techo de Berlín. Kisch también había formado parte del Consejo de Obreros y Soldados, incluso fue nombrado comandante de las Guardias Rojas en Viena. Bajo el título Nada es más asombroso que la verdad, se pueden conocer sus reportajes como forma de arte y de combate. Se llaman El asilo de los inválidos o Una visita en la fábrica Ford de Detroit, La prostitución callejera en Zúrich, etc. Es un libro verdaderamente recomendable. Por cierto, publicado aquí en El Acantilado, que buena parte de la bibliografía que voy mencionando ha salido en esta editorial. Nada es más asombroso que la verdad. Otra gran figura del periodismo político, satírico, es Kurt Tucholsky. No solamente periodista, realmente es un gran escritor, buen poeta también. La frase, no hay nada más difícil y que exija más carácter que estar en abierta oposición a su tiempo y decir no. Tucholsky era, por cierto, igualmente popular con sus viñetas satíricas como con su poesía, que se sirve, como es propio de su temperamento escéptico, del tono fresco y distanciado de la llamada nueva objetividad.
Y hablando de la poesía, ahora tengo que abrir un pequeño paréntesis, porque de la poesía, para hablar de la poesía de los años 20, tendría que tener una sesión entera, porque verdaderamente es grande y tan variada y maravillosa. Además, la evolución espiritual y estética que supuso el expresionismo en los años antes de la Primera Guerra Mundial. La gran figura inspiradora del expresionismo es Else Lasker-Schüler. Aquí tenemos una foto de ella de los años 20. ¿Qué es lo que caracteriza el expresionismo? El ímpetu de una salida, de un alzamiento hacia las cimas de la emoción, del ensueño, la excitación, el grito, como expresión comprimida de una profunda espiritualidad y pasión vitalista. Siguen emocionando los poemas de Else Lasker-Schüler, que de hecho es la gran precursora del expresionismo, porque su primer libro de poesía, Estigia, data de 1901. Y aquí les he traído un poema de concierto, de su poemario Concierto, que es de 1932, ya a finales de la República de Weimar, cuando la poeta judía ya es y a punto de huir de Alemania. Se llama Desde la distancia, el poema de Lasker-Schüler. El mundo del que hace tiempo me desprendí reposa desnudo, deshojado de ardor en mano oscura. Extraña la patria que de amor colmé, desde la que aún maduré hasta el cielo. Las almas de los árboles trasplantados crecen ya desde la tierra a espacios azules de Dios, para soñar más íntimamente con su grandeza. La gran luna y sus estrellas preferidas juegan con las espumas multicolores de las conchas y sobre los mares velan gustosas por el Espíritu de Dios. Nunca me imaginé tan lejana. Los ángeles de noche lloran nuestro mundo. Purificaron mi corazón para endulzar los campos. Y en mis versos os han dado recuerdos. No puedo mencionar a Else Lasker-Schüler sin mencionar a su amigo y amante, Gottfried Benn. Gottfried Benn, médico antes de poeta en la Primera Guerra Mundial, se alistó como médico militar y antes publica un primer poemario que produce un escándalo máximo, que se llama Morgue, y otros poemas muy conocidos, que realmente es de 1912 y le generó o le hizo ganar fama como provocador y escandaloso. El poema que tengo de Gottfried Benn se titula Requiem y es de Morgues poemas. En cada mesa dos, hombres y mujeres en cruz, cercanos, desnudos y sin embargo sin dolor. El cráneo abierto, el pecho hendido. Los cuerpos engendran por última vez. Cada uno
llena 3 cazuelas, de cerebro a testículos, y el templo de Dios y el establo del diablo, ahora pecho a pecho en el fondo de un tonel, riendo del Gólgota y del pecado original. El resto a los féretros, solo nuevas criaturas, pierna de hombre, pechos de niño y cabellos de mujer. Yo vi a 2 que antaño fornicaban yacer allí, como si del seno materno hubieran salido. Del vitalismo, del expresionismo, aquí no se percibe nada. De hecho, el lenguaje técnico y el ojo frío del médico no dan pie ni a la exaltación ni a la espiritualidad tan propias de Else Lasker-Schüler o de Georg Trakl o Georg Heim. Ben da paso a la estética neorrealista de la ya mencionada nueva objetividad. Y esto nos lleva a otro gran monstruo sagrado de la literatura de la República de Weimar, a Bertolt Brecht. Aquí tenemos una foto del joven Brecht con el obligado cigarro habano. Es una foto de 1922, o sea, Brecht tiene 24 años. Brecht fue el más importante autor dramático del siglo. No voy a ir tan lejos como su traductor Miguel Sáenz, que lo declara el dramaturgo más grande después de Shakespeare. Pero desde luego es el mayor innovador del escenario teatral del siglo XX. Y en España es el más representado autor alemán hasta el día de hoy. El legado de Brecht, sus enseñanzas sobre el teatro épico, está incorporado en el teatro de hoy en todo el mundo, sin que nos demos cuenta ni siquiera. Y no es esto lo mejor que le puede ocurrir a una obra, ¿verdad? El plan de Brecht era romper con la tradición teatral y proponer algo nuevo cada vez. En una carta dice: el teatro no debería llamarse teatro, porque no debería tener el mismo nombre algo que debería ser siempre diferente en cada obra, para que no se reconociera nada de la obra anterior. Así que Brecht acabó con la práctica teatral al uso, en la que el espectador se identifica con los personajes y se abstrae de su propia realidad. Lo hacía mediante cortes dramáticos en los que una canción o un comentario interrumpen la acción escénica. Era el llamado efecto de distanciamiento. En eso se resumiría, muy simplificado, la teoría del teatro épico. Es un teatro que se comenta a sí mismo y que despierta, en el mejor de los casos, la conciencia política del espectador. Como seguramente, ¿no?, ha ocurrido cuando ustedes han visto La buena persona de Setsuan o Madre Coraje y sus hijos, o cuando han visto Con el Círculo de Tiza Caucasiano o La vida de Galilei. Cuando uno los ve por primera vez, realmente hacen reflexionar. A día de hoy, igual que hace 20 o 100 años, ¿no? Pero Brecht, en primer lugar y desde sus comienzos, era poeta. Uno de los que tienen que hablar cuando los demás callan, como dice Hannah Arendt en su ensayo Retrato de Brecht, donde lo caracteriza con toda su ambigüedad, porque Brecht es era una figura muy ambigua y controvertida. Un hombre que se comprometió con la situación del proletario,
lo cual le llevó a adoptar las enseñanzas de Marx, Engels y Lenin, los clásicos para él, y que luego, al final de su vida, capituló ante las mentiras. Hannah Arendt destaca, no obstante, la incorruptible curiosidad de Brecht, su incomodidad, incluso como poeta del Estado en la RDA. El Brecht preguntón, como se llamó a sí mismo en la ópera de Tres Peniques. Brecht tenía 16 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial y en el último año de la guerra fue reclutado como enfermero militar. De ahí que su primer conocimiento del mundo fue el de una terrible, absurda masacre. Un mundo en el que el lenguaje público sonaba ante todo en forma de monsergas altisonantes y vacuas. Su poema Leyenda del soldado muerto es, según Hannah Arendt, el único poema bélico que sí tiene el derecho a formar parte del canon de la literatura alemana. Para la poesía temprana de Brecht, sin embargo, no es tanto la guerra misma, sino el mundo que salió de esta guerra lo que resultó decisivo, porque este mundo estaba completamente barrido y solo quedaba lo más elemental de la vida, y este milagro, el de la vida desnuda que surge de la muerte, es lo que celebraban los poemas del joven Brecht. Resulta chocante la alegre, la mortal, o el alegre, el mortal vitalismo de los personajes de su primer poemario, El breviario casero. Sus aventureros, sus infanticidas, sus canallas, o el lirio en el campo, como llama al terrible personaje Jakob Apfelböck, ahora la primera estrofa de la balada del Jakob Apfelböck. En la suave luz de la mañana asesinó a su padre y a su madre. Jakob Apfelböck en el armario los escondió y tranquilo y solo en casa vivió. Ya en este primer libro exigía Brecht al arte utilidad práctica. Un buen poema, según él, debe proporcionar al lector conocimiento de su situación dentro de la sociedad y de sus posibilidades de cambiarla. Otro ejemplo aquí del devocionario del hogar o devocionario casero, se lo leo también en la traducción de Miguel Sáenz. Contra la seducción, un poema muy famoso de Brecht. Contra la seducción. No os dejéis seducir, no hay retorno alguno. El día está en las puertas, ya se siente el viento nocturno. Otra mañana no vendrá. No os dejéis engañar, con que la vida es poco. Bebedla a grandes tragos, porque cuando hayáis de perderla, no os bastará. No os dejéis consolar, vuestro tiempo no es mucho. El lodo a los podridos. La vida es lo más grande y más de ella no hay. No os dejéis seducir, a someteros y a explotaros. ¿De qué habéis de tener miedo? Moriréis como los demás animales y no hay ningún más allá. Por consecuencia, Brecht se hallaba en abierta oposición con el esteticismo de los dioses de la poesía, Rainer Maria Rilke y Stefan George.
que tachaba de hueca e inútil. Brecht cultivaba este antagonismo y casi se diría con gozo, en cuanto se le ofrecía la ocasión. En cambio, en la poesía de su devocionario se refleja la estridente realidad, la brutalidad de la época, las esperanzas, las dudas y los desengaños de la gente. En contra de lo que son los credos políticos posteriores de Brecht, él, de joven, en sus inicios, no defendía las supuestas bondades de la Revolución Alemana de noviembre de 1918. De hecho, en su segunda obra de teatro, Tambores en la noche, crea a un protagonista que es la absoluta contrafigura del noble proletario, estilizado por los dirigentes de izquierdas. Este soldado de Tambores en la noche, vuelto de la guerra, es un realista de pies a cabeza que se ríe de los idealismos sin sentido para él. Con vehemencia combatía Brecht durante toda su vida la obra de Thomas Mann, a quien consideraba el máximo representante de una literatura burguesa acomodaticia. Lo que sobre todo no le perdonaba Brecht al autor de La montaña mágica fue su ensayo Confesiones de un apolítico, donde Thomas Mann propagaba la vuelta a la vida interior del espíritu y de volver la espalda a la sociedad. No podían reconciliarse de ninguna manera las posiciones de los dos. Mientras Thomas Mann lamentaba el declive de la burguesía, Brecht lo anhelaba. Al mismo tiempo es maravilloso de los placeres elementales, la comida, el alcohol, el tabaco y naturalmente el sexo, que por cierto es alabado siempre con el más acerbado machismo. Brecht no concibe a la mujer de otra forma que como objeto de placer, mero objeto de placer, al menos en su primera obra. Luego vienen las figuras, las grandes figuras femeninas, ¿no? En el teatro de Brecht, en La Madre Coraje y Santa Juana de los Mataderos, pero el Brecht de los años 20 es machista convencido. Son datos que ayudan a entender la controvertida personalidad de este gran autor del siglo XX. Ayudan a entender su trayectoria como autor de una tremenda hedonista como es Auge y caída de la ciudad de Mahagoni, su tercera obra de teatro. Es la experiencia de esta guerra y de la posguerra alemanas, unidos a una fuerte independencia interior, los que predestinaron a Brecht para ser anarquista y libertario. Pero desde luego nadie puede decir que tuviera Brecht, como Gottfried Benn en Alemania o Ferdinand Sellin, una fascinación por la muerte y la putrefacción. Brecht se convierte en predicador de los gozos terrenales y en defensor del trabajador. Sus personajes, como Baal, el dios de los borrachos, de los glotones y fornicadores, en su primera obra de teatro, son fieles a la vida y sus placeres, y miran con ojos abiertos hacia la muerte, sin creer en las promesas de un supuesto más allá.
Aquí vemos una foto de David Bowie en el papel de Bal, irreconocible, ¿verdad? Hay una grabación de Bowie en el papel protagonista y es fantástico. Escuchamos un pequeño extracto. A ver si lo podemos escuchar. Esa, ¿no? Sí, eso es algo que he olvidado mencionar. Los poemas de Brecht del devocionario casero o del hogar son en su mayor parte cantados. O sea, Brecht presentaba su poesía acompañándose en la guitarra y compuso melodías para todos sus poemas, y de allí esta mezcla de música y palabra que luego caracteriza sus obras de teatro. En las popularísimas canciones de la ópera de Tres Peniques, que todos conocemos, Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. ¿Verdad que conocen esta melodía? Es la balada de Meki Messer, de la maravillosa ópera de Tres Peniques, el mayor éxito teatral de los años 20 en Alemania, el mayor éxito. Convierte a Brecht de la noche a la mañana en un hombre famoso y, lo que es más importante, en un autor económicamente independiente. No era de extrañar. El trepidante ritmo de la acción de la ópera de Tres Peniques, la gracia sarcástica de los diálogos y, sobre todo, la genialidad de los números musicales de Kurt Weill convierten la obra en una experiencia alucinante y todavía más para la época. Kurt Weill, el compositor, creó para Brecht melodías inolvidables, y solo les quiero recordar una que a lo mejor también les suena. Es el Alabama Song, que volvió a hacerse popular en los años 70 a través de una versión de The Doors. ¿Podemos escuchar la Alabama Song de The Doors? Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. We've lost our good old mama. I must have whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. We've lost our good old mama. I must have whiskey, oh, you know why. Yeah. Oh, show me the way to the next little girl.
ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Lo cortamos, ¿no? Sí. Continúa así, son 4 estrofas. Hay muchas versiones de esta canción en concreto, que es de una ópera también, de teatro con música de los años 20, que se llama Happy End. Y hay tantas versiones de Lou Reed, hasta de Meryl Streep canta esta canción, porque está escrita originalmente en inglés, la letra. Así que esta es la obra de Tres Peniques. Aquí tenemos otro retrato de Brecht, de un pintor de la época, Rudolf Schlichter, con la misma chaqueta, con el mismo puro habano, como en la foto. Este señor siempre iba disfrazado. Elias Canetti, en su autobiografía La Antorcha, en el segundo tomo, dedica un capítulo a Brecht, a quien conoce y trata a finales de los años 20, y Canetti no soportaba a Brecht. Y joven Canetti, de 20 años, ante la gran figura del momento, la gran celebridad del momento en Berlín, no lo soportaba. Y las cosas que escribe de él son verdaderamente muy, muy graciosas, como describe la apariencia de Brecht, de una familia bastante acomodada, y su gran solidaridad o su gran identificación con la causa de los pobres le hacía disfrazarse de proletario. Y claro, Canetti eso lo vio en el primer momento, ¿no? Que era como un disfraz. Bueno, volvemos a la obra de Tres. Transcurre en el mundo del AMPA de Londres. Brecht se sirve de una obra musical inglesa con baladas, con música del siglo XVI. Se llama The Beggar's Opera, de John Gay, es de 1728. Y quien le busca o quien le encuentra este modelo es su colaboradora Elisabeth Hauptmann. Lo busca y lo traduce. Elisabeth Hauptmann es quien le consigue en general las ideas para sus piezas teatrales en esta época. Le consigue el material y a veces le escribe toda la obra. Esto es el papel de las colaboradoras de Brecht en su obra es un tema aparte. Realmente habría mucho que decir, pero será para otra ocasión. En la historia se confrontan dos planos que se muestran, sin embargo, como entremezclados o enlazados. El mundo de los bajos fondos, de la prostitución y del crimen, y el de los negocios y la respetabilidad burguesa. De este mundo, en el lado oscuro, reina Mackie Messer, el proxeneta, ladrón y asesino. En el otro lado del cuadro social está Jonathan Jeremiah Peacham, propietario de una empresa, el amigo del mendigo, que alquila para 1000 mendigos londinenses el disfraz apropiado para su trabajo. El orden lo representa el capitán de policía Tiger Brown,
amigo de infancia de Mackie Messer. La hija de Peachum, del Mr. Peachum de la empresa de los mendigos, la hija se llama Polly y se enamora de Mackie y se casa con él, a sabiendas que Mackie vive con Jenny, la de los tugurios. Escuchamos la canción de Jenny de los tugurios, no la de la balada Mackie Messer, creo que nos saltamos la balada Mackie Messer y vamos a la siguiente. Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt sie dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am 3. Tage ist die Stadt dem Erdboden gleich, nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Norden und man sagt, die hat darin gewohnt. Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen vor jeglicher Türen, legen in Ketten und bringen ihn mir und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben? Und da werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, Hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden neben mir. Sí, escuchamos la canción de Jenny Las Piratas, cantada por Lotte Lenya, la incomparable, la mujer de Kurt Weill, el compositor. O sea que en la versión cinematográfica, tanto en la versión cinematográfica como en la obra de teatro, Brecht contaba con unos actores increíbles. Verdaderamente el éxito de la obra naturalmente se debe a su dramaturgia, a la música, pero también a las fantásticas interpretaciones en el estreno y en la película. En la obra de Tres Peniques habíamos dicho hay la pareja Polly y Mackie Messer. Luego tenemos la hija de Tiger Brown, el capitán de policía.
que se llama Lucy, y que ella también mantiene un romance con Mackie. O sea, esta obra tiene de todo, tiene trama romántica aventurera, tiene historias de amor, y naturalmente esto contribuyó no poco al descomunal éxito de la obra. Este hecho le enfadaba mucho a Brecht, que consideraba precisamente esta obra una obra menor, y en todo caso a él le importaba el mensaje, ¿no? El mensaje de crítica sistémica. Y por supuesto lo que él quería era confrontar al público con un ambiente social considerado no apto para el escenario. Quería mostrar los mecanismos de explotación que como son activos hasta en los estratos más ajenos al sistema, entre los mendigos y en la prostitución. Pero todo este trasfondo reformador del mundo fue pasado por alto por buena parte del riente, del muy divertido público. Sin embargo, los llamamientos de Brecht, insertados en estas canciones pegadizas, desmentían perfectamente el acuñismo y de inmoralidad, por supuesto, que le llovieron por parte de la crítica de derechas. Si cogemos una frase como primero es el comer, después la moral, de la canción De que vive el hombre, hay que fijarse en cómo continúa esta canción, porque continúa con una reivindicación de justicia social. Primero ha de poder también el pobre comer del gran pastel, no lo que sobre. Lo que sí tiene la ópera de Tres Peniques, y esto forma parte de su gracia infinita, es una buena dosis de humor sarcástico. Aquí en la canción del Pichum, el hombre no es bueno, le das en la cabeza, y si le das fuerte de lleno, verás si se endereza, ¿no? Pero este sarcasmo siempre va unido a una intención humanitaria. Por el mensaje y por el teatro didáctico es por lo que apuesta Brecht fuertemente después de este gran éxito, que para él fue un desastre. Y en sus siguientes obras, La Santa Juana de los Mataderos, y todavía más en la medida, eso queda muy patente. Son las últimas obras que logra estrenar en Alemania antes de tener que huir por piernas de Alemania y exiliarse en Dinamarca primero y después en Estados Unidos. Pero aquí está todavía el cartel el cartel original, no es el cartel, es el anuncio del estreno, es verdad, el anuncio del estreno de la ópera de Tres Peniques. Aquí abandonamos a Brecht y su maravilloso teatro. La foto, esa sí es del estreno de la obra de teatro, con una fantástica, la chica aquí que hace el papel de la Polly, es una maravillosa actriz también, la Carola Nea se llama. Aquí abandonamos a Brecht y pasamos a otra muy brevemente, pasamos a otra gran maestra, otra gran obra maestra de la literatura de los años 20, Berlín, Alexanderplatz, que por cierto se publica casi al mismo tiempo que la obra de Tres Peniques. El autor de Berlín, Alexanderplatz, como ustedes saben, es Alfred Döblin. Y Döblin, igual que Brecht,
nació en la ciudad de Provincias, aunque un poco más cerca que Brecht de Berlín, en Stettin, hoy polaca, en 1878. Pertenecía, por tanto, a la misma generación que Thomas Mann, su eterno antípoda, como Hermann Hesse y como Kafka. También Herbert Walden, el marido de Else Lasker Schüler, era de esta quinta y muy amigo de Döblin, con el que fundó en 1910 la revista cultural Der Sturm, la tormenta, que era la tribuna de la vanguardia alemana, donde se lanzaron pintores como Franz Marc y Paul Klee, músicos como Alban Berg y Paul Hindemith, o escritores como el joven Brecht. Pero primero estudió Döblin, hijo de una familia judía asimilada, medicina, y se estableció como psiquiatra en Berlín. Toda su vida trabajó de médico. Su trabajo, sin embargo, no le impidió producir una obra literaria en volumen y en innovación formal de lo más grande que hay en la literatura universal. Es uno de los grandes clásicos modernos. Siempre se citan en este contexto nombres como James Joyce y John Dos Passos, ¿no? Son Döblin, Joyce y John Dos Passos, siempre se dice, son los tres grandes innovadores de la novela moderna. Cuando Günter Grass, en un ensayo de 1967, llamó a Döblin su primer y principal maestro, quedó por primera vez claro que el trabajo del olvidado Döblin probablemente había influido más en la literatura alemana contemporánea que la de Mann, de Broch y de Musil juntos. Y no solo por las novelas y relatos, sino por su teoría de la novela moderna que expone Döblin en varios ensayos importantes. Uno que se titula A los escritores de novelas y sus críticos. Otro, La construcción de la narración épica. Es verdad que de Döblin se han traducido últimamente, en los últimos 20, 30 años, bastantes obras, pero lo cierto es que la única o prácticamente la única que se conoce y que se lee es Berlin-Alexanderplatz. Aquí una foto de la plaza en cuestión en el año de la publicación de la novela. Bueno, en el año en el que transcurre la novela. Todavía se ve aquí en el primer plano, se ve la obra por la que pasa el protagonista, siempre se ven ahí el tranvía, se ve el tren, el edificio del ayuntamiento de Alexanderplatz. Pues es la primera, siempre se ha dicho, ¿no? Berlin-Alexanderplatz es la primera novela de la gran urbe. Y para mi entender, desde luego, es el reflejo más exacto de la época y de lo que es una gran ciudad moderna, tal como la conocemos hoy. Es ejemplar en muchos sentidos esta obra, pero también en cuanto a conciencia de responsabilidad del escritor con su tiempo. Döblin presenta un panorama de Berlín con toda su deshumanización, con sus promesas de felicidad. En ese sentido, Döblin trabajaba en la misma línea que Brecht, o más bien al revés. Brecht aprendió de su maestro y amigo Döblin. El protagonista de la novela, Franz Bieberkopf, el proxeneta, que sale tras 4 años de prisión,
y quiere llevar una vida honrada, solo es, Döblin dice, una sonda, un instrumento para sondear la realidad social de este lugar, la gran metrópoli. Justo antes de la crisis económica mundial, hemos dicho que Berlín en ese momento tenía 4,5 millones de habitantes. En Babylon Berlín, en la serie esta, se puede ver la Berlín de esta novela, porque los creadores de la serie se han servido ampliamente del libro, eso está claro. En este contexto de una serie, Berlin Alexanderplatz también se convierte en serie en los años 80 y por nadie menos, a lo mejor de ahí ustedes la conocen, y por nadie menos que de la mano de Rainer Werner Fassbinder. Hace una versión cinematográfica del libro y hace una serie. Y las dos formas son igualmente interesantes, también por el gran reparto que tiene, pero Fassbinder está en su última obra, está creo que en su mejor momento, y como él mismo dijo, él toda su vida había leído Berlin Alexanderplatz, era su libro de cabecera. Podemos ver como final de este encuentro, podemos ver un tráiler de la serie de televisión Berlin Alexanderplatz. Ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Bogenfall zum Rhein, zum deutschen Rhein. Wir alle wollen Hüter sein. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Fest steht und treu die Wacht am Rhein. Fest steht und treu die Wacht am Rhein. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo.